Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a estas charlas que estamos ofreciendo desde la Fundación Centro Medjugorje. Hoy es la última charla de este ciclo formativo en la Escuela de María y tenemos un invitado muy especial que es el Padre Agustín Jiménez. Nos acompaña desde la diócesis de Getafe. Él es adjunto de la Facultad de Teología San Dámaso. Tiene muchísimos estudios, doctorado en teología, también está dentro de la parte de estudios bíblicos, así que es una suerte que sea asesor espiritual dentro de la Fundación Centro Medjugorje y pues que nos acompañe esta noche. El título de la charla, como habéis visto, es ¿Quién es Dios? ¿A quién rezo? Y bueno, conoceremos un poco esto de ayuda con el Padre. Entonces, pues para empezar, Padre, le invitamos que invoquemos el Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe en esta charla. Muchas gracias, Diana. En efecto, vamos a invocar al Espíritu Santo de Dios para que sea Él quien hable a los corazones de los oyentes, quien guíe esta sesión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven de la mano de María, ven a nuestros corazones y llénalos de tu gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues ya han oído ustedes el tema. ¿Quién es ese Dios al que le rezamos? En este ciclo hemos estado reflexionando sobre una invitación del mensaje de la Virgen María. Hijos, permitid que Dios le hable a vuestro corazón. Y ya hemos visto lo importante que es el silencio para poder escuchar la voz de Dios, lo importante que es invocar al Espíritu Santo para que pueda darse ese diálogo. Hoy nos queremos fijar en el interlocutor. ¿Quién es el que quiere hablarnos? ¿Quién nos pide la Virgen María que le dejemos hablar a nuestro corazón? Ni más ni menos que a Dios Padre, que al ser más bueno que existe, que ha existido y que existirá, Dios Padre, un Padre infinitamente bueno, Él es el que quiere hablar con nosotros, el que quiere hablar contigo, el que nos pide María que le dejemos hablar al corazón, que tengamos un trato tú a tú de intimidad con Él, también porque es la persona que más desea relacionarse con nosotros, que más desea hablarnos. Y para fijarme hoy en Dios Padre, quiero fijarme en lo más importante que podemos decir de Dios, en un dato que quizá por lo básico que es, quizá puede resultar obvio, pero es el más importante y curiosamente, a pesar de ser el más obvio, es también de los más olvidados o menos creídos por parte del hombre cuando hablamos de Dios. Y es su bondad. Dios es bueno. Esta palabra no le hace justicia porque no es solo que sea bueno, hay mucha gente, bueno, es que es buenisísimo, infinitamente buenisísimo, mucho más de lo que la pobre mente humana puede concebir, muchísimo más. Su bondad desborda por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, la concepción que tenemos de lo que es la bondad.
Todo lo que conocemos de la bondad es un sucedáneo, es una mala copia de la verdadera bondad de Dios infinita. Voy a desarrollar la conferencia, la charla, la reflexión conjunta en 3 puntos, en 3 momentos. El primer momento nos fijaremos en Jesús, en un par de cosas que dice Jesús sobre su Padre, porque Jesús sabe que no conocemos a Dios, que no sabemos en realidad cómo son sus entrañas. Y para que le conozcamos, pues Jesús habla continuamente de él y tenemos sobre todo en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas 3 parábolas que se llaman, o que las conocemos normalmente por las parábolas de la misericordia, en las cuales Jesucristo quiere darnos a conocer cómo es el corazón del Padre. Porque Él viene a hablarnos del Padre, a que le conozcamos y a enseñarnos a que unidos a Él, a Jesús, podemos llamarle Padre. Y en estas parábolas tenemos en primer lugar la parábola de la oveja perdida, donde nos muestra el interés de Dios en que nadie se pierda, en que todos tengamos vida. La segunda es la de la dracma perdida. Y la tercera, la más famosa y la que seguramente mejor refleja cómo es el corazón de Dios, es la del hijo pródigo. No voy a detenerme en desmenuzar cada uno de los detalles de esta parábola, porque si no, toda la charla se me iría en presentar esta parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso. Simplemente quiero subrayar, además todos la conocemos bien, quiero subrayar que el amor que refleja este padre de la parábola es totalmente desproporcionado, que ningún ser humano actuaría así con un hijo suyo que le ha deseado la muerte, que le ha deseado tener todos los bienes y que su padre se muera y desaparezca. Y, Padre, dame todo lo que me corresponde en herencia, lo que me correspondería cuando tú te murieses, dámelo ya. Y me voy de casa y gasto todo lo que me has dado en lo que más te desagrada, en lo que más daño te hace. En prostitutas, en comilonas, en borracheras, en orgías. Y luego me voy a cuidar cerdos, me acuerdo de mi padre, vuelvo no por amor a mi padre, sino porque me muero de hambre. Y cuando llego ahí está mi padre, esperándome, deseando que vuelva, deseando que tenga vida, que no me echa ni un solo reproche por mi vida, sino que al contrario, solo me besa, me manda a lavar, mata para mí el cordero cebado, no reprocha nada, ninguno de mis pecados. Cristo quiere mostrarnos cómo es el corazón de Dios, infinitamente bueno, una bondad que nos desborda, que no podemos comprender, que de ningún modo se parece ni siquiera al mejor de los padres que hay sobre la faz de la tierra. Y por eso, en el Sermón de la Montaña, cuando enseña las bienaventuranzas y la nueva ley y se presenta Jesús como un nuevo Moisés que da el verdadero modo de obrar del hombre, dice, el modelo supremo que tenéis que seguir es a Dios, a vuestro Padre, porque vosotros tenéis que ser capaces de amar a vuestros enemigos. Del mismo modo que Dios es bueno con todos, tenéis que ser capaces de poner la otra mejilla, porque es lo que Dios hace. Tenéis que ser capaces de, al que te pide el manto, dadle también la túnica, porque es lo que Dios hace. Tenéis que saber perdonar no una vez, ni 7 veces, sino 70 veces 7, porque es lo que Dios hace. Tenéis que amaros unos a otros
y amad a los enemigos, imitando a Dios vuestro Padre, que es bueno con todos y hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, porque Dios no tiene acepción de personas, porque Dios solo sabe amar. De tal manera que Dios es la bondad, es infinitamente bueno y es el modelo a imitar por todos. Y Cristo, que es el Hijo eterno del Padre, no sabe hacer sino lo que le ha visto hacer a Dios Padre durante toda la eternidad, porque de tal palo, tal astilla, y Cristo solo viene a enseñarnos a amar como Él ha aprendido a amar del Padre, a reflejar la bondad que existe en Dios Padre. Por lo tanto, primera enseñanza y consecuencia que debemos todos sacar de esta sesión de hoy. Fuera de la cabeza cualquier imagen de Dios incompatible con su infinita bondad. Como si Dios fuese a veces un Dios vengativo, un Dios iracundo, un Dios poco misericordioso. Esa idea de Dios es falsa. Esa idea de Dios no existe. No existe un Dios que no sea infinitamente bueno. O a veces esa idea que tenemos en la cabeza de como si Dios hubiese enviado a su Hijo porque su Hijo es más misericordioso que Él y entonces, bueno, Jesús se apiada de nuestros pecados y muere por nosotros, como si el Padre fuese un poco refunfuñón y el Hijo le dijese al Padre, Padre, no te enfades con ellos, yo intercedo por ellos, porque mira, es que son un poco pecadores, un poco torpes, pero tú no te enfades, perdónalos, como si a Dios Padre le costase perdonarnos, o no fuese, o el Hijo fuese mejor o más bondadoso que el Padre. Para nada, para nada. El Padre ha enviado al Hijo porque nos ama, porque su bondad es infinita. O a veces también algunos cristianos que piensan, bueno, voy a pedirle esto a la Virgen María, ella que es madre, que es tierna, que es comprensiva, para que vaya luego a Dios y le convenza de que tenga un poco de piedad de mí o de mi hijo, de nuevo con la imagen de antes, como si Dios fuese menos bondadoso que la Virgen. Es absolutamente irrisorio pensar eso, absurdo, totalmente absurdo. Si María nos la ha regalado Dios Padre porque nos ama y nos la ha enviado Dios Padre porque nos ama. Ella muchas veces subraya, demos gracias a Dios que me permite todavía estar con vosotros. Pero si el plan de María de salvarnos es el de Dios Padre, es Dios Padre quien lo ha soñado desde el principio, desde antes de la creación del mundo. Soñó con todos nosotros y por supuesto con la Virgen María para llevar a cabo su plan de salvación. Él nos la envía no porque María sea más misericordiosa que Él, que es imposible, sino porque es el mejor modo de llevar a cabo su misericordiosísimo plan salvífico. Y María no hace sino reflejar con un corazón puro, humano y de madre el infinito amor de Dios. Dicho esto, paso al segundo punto. ¿Por qué al hombre le cuesta tanto creer en la bondad infinita de Dios? ¿Por qué a veces tenemos una imagen falsa de Dios y llegamos incluso a tenerle miedo o esa idea como si fuese un Dios castigador o que Dios, como es un poco malo, o algunos no se atreven a llamarle malo, ¿verdad? Porque es una clara herejía, pero como si fuese, es tan justo que tiene que enviar un castigo sobre nosotros y entonces tenemos que enviar a la Virgen o a alguien para convencerle de que no nos envíe ese castigo y que tenga piedad y misericordia, como si el castigo fuese
una consecuencia de su no suficiente bondad. Quien así piensa no tiene ni idea de lo que es Dios, ni de lo infinito que es su amor. Quien se cree que Dios es infinitamente bueno e infinitamente amoroso, recibirá de Él lo que envíe, sea lo que sea, con una confianza ilimitada, porque su bondad no puede hacer que llegue a nosotros nada sino lo que sea para nuestro bien. Y si esto es un castigo, pues será porque es lo mejor para nosotros. Porque Dios, cuando la Biblia habla de castigos, nosotros los entendemos al modo humano. El hombre castiga muchas veces por venganza o porque no sabe cómo reaccionar de otro modo. Pero Dios no, Dios todo lo hace por infinito amor. Entonces, ¿por qué a veces le tenemos miedo a Dios o por qué a veces pensamos mal de Dios? Pues esto es una herencia del pecado original, una herencia del veneno de Satanás que insufló en el ser humano con ese pecado original. Todos recordaréis el capítulo 3 del Génesis. Después de la creación, os sintetizo la enseñanza fundamental de los primeros capítulos del Génesis. Dios lo ha creado todo bueno, porque Él es sumamente bueno. Y vio Dios lo que había creado y era bueno, y vio la luz y era buena, y vio al hombre y era muy bueno, y vio todo lo que había creado y era muy bueno. Dios no crea el mal, Dios lo crea todo buenísimo. ¿Por qué? Porque Él es bueno y solo puede reflejar su bondad en sus criaturas. Y en su bondad pone al hombre en un jardín que también es bueno, es decir, en este mundo. Me ahorro detalles interesantes para centrarme en lo que ahora me interesa. Y le crea libre y con capacidad de alcanzar la plenitud de la vida y de la felicidad. La plenitud de la vida y de la felicidad está representada en ese árbol en el centro del jardín, que es el árbol de la vida, del cual el ser humano sí puede comer. Comer de él es llenarse del amor de Dios, corresponder al amor de Dios. Y también le crea libre. Y eso es lo que significa el árbol del conocimiento del bien y del mal, que el hombre es capaz de hacer el bien o el mal con sus actos y que por lo tanto tiene libertad. ¿Y por qué crea Dios al hombre con libertad? Para que elija amar correspondiendo al amor infinito de Dios. No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es sinónimo de que el hombre elija el bien. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es sinónimo de elegir el mal, el pecado. Eso es lo que significan esos árboles. Son árboles teológicos que están puestos en forma de narración teológica en este capítulo del Génesis, en el cual aparece la serpiente, que es el diablo, como dice el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, en los versículos 20 al 24. La serpiente, el diablo, dice sabiduría, introdujo la muerte en el mundo por envidia hacia el hombre. ¿Y qué armas usa? Una mentira. La mentira de que Dios es malo. Esa es la gran mentira de Génesis 3. Convence de lo imposible a Adán y Eva. Les convence de que Dios no quiere su bien, de que Dios es su enemigo, de que Dios no quiere que sean como Él, de que sean como Dios. Es la mayor herejía del mundo, la mayor aberración, decir que Dios es malo. Yo todavía me sorprendo de cómo pudieron creer la mentira de Satanás. Si Dios les había dado todo, les había creado, había insuflado en ellos su aliento de vida, les había puesto los árboles, las medicinas, los alimentos, un jardín precioso, les había dado la libertad, les había incluso enseñado dónde está el bien y el mal. El bien es apartarse del árbol del conocimiento del mal, el bien es comer del árbol de la vida, el bien es cuidar del jardín. Les ha llenado de beneficios, pero llega la serpiente y dice, no, Dios no quiere que seáis como Él. Mentira y gorda.
Dios nos ha creado para que seamos como Él. Por eso nos ha creado a su imagen y semejanza. El único que no quiere que seamos como Dios es el diablo. Y en su astucia presenta a Dios como un enemigo del hombre, del cual no podemos fiarnos. Y esta es la raíz del pecado. Dudar de que Dios sea bueno, infinitamente bueno. Y es la mentira que la serpiente siembra en el ser humano. No te fíes de Dios. Él no te deja pecar porque sabe que el día en que peques serás como Dios, serás todopoderoso, serás feliz. En vez de fiarte de Dios que te ha mostrado el camino de la felicidad y de ser como Él, fiándote de su amor, el ser humano pecó dudando de la bondad de Dios, creyendo que Dios era su enemigo, era alguien del que no te podías fiar y fiándose de la serpiente, un desconocido del que no sabe nada y que no le ha dado ninguna prueba de que sea un verdadero aliado. De tal manera que en el pecado original el hombre queda dañado porque desconfía de Dios, duda de la bondad de Dios y entonces lo pierde todo. Su alma, que estaba unida a Dios como con un cordón umbilical, y ese cordón era la confianza en Dios, el hombre sabía que Dios era su creador, era su Padre bueno, por el pecado rompe la confianza. Deja de creer que Dios es bueno y entonces entra la muerte. El alma deja de estar unida a Dios y con el pecado original, como todos sabemos, entró la concupiscencia, es decir, cierta inclinación al mal. El pecado original es borrado por el bautismo, pero esta inclinación al mal no desaparece. Se va mejorando con el ejercicio de la virtud, de la confianza, pero el ser humano queda dañado en su talón de Aquiles y entonces desde el pecado original le cuesta más creer en la bondad de Dios. De hecho, cuando pecan se esconden de Dios Adán y Eva. Pero ¿dónde estáis? ¿Dónde os habéis metido? Nos escondimos porque estamos desnudos. Fijaos qué tragedia. Esconderse de Dios, del que más nos ama, del que más nos quiere, del que solo es bondad. Porque esconderse de un enemigo, pues se entiende, pero de Dios. Y desde entonces el hombre le ha tenido miedo a Dios, al ser más bueno del universo. Y desde entonces la serpiente, Satanás, su principal trabajo es que el hombre pueda dudar de Dios y diga en su corazón, Dios es malo. Esa es la tragedia más grande que puede haber en el ser humano. Y por eso la Virgen María nos invita continuamente a que entremos en ese diálogo con el Dios buenísimo, porque no hay nadie más bueno que Él. Y María, que lo sabe, dice, no tengáis miedo, entrad en diálogo con Él, entrad en la intimidad de vuestro corazón, de vuestra habitación, y ahí encontraros con vuestro Padre Dios, que es la bondad infinita. Cada vez que proclamamos que Dios Padre es bueno, estamos aplastando la cabeza de la serpiente, que nos susurra continuamente al oído, Dios es malo. Os voy a poner algunos ejemplos. Se muere un familiar que quieres mucho y ahí está la serpiente diciendo, qué malo es Dios que ha permitido que se muera. Si te quisiera, no lo habría permitido, ¿verdad? Dios es malo. Le viene una enfermedad, qué malo es Dios que no te ha prevenido contra esta enfermedad. Le viene una enfermedad, un cáncer a alguien que tú quieres, qué malo es Dios, ¿verdad? Que no... Siempre te quedas sin trabajo, qué malo es Dios. Pasa cualquier cosa, siempre está la serpiente acusando a Dios para que en tu corazón digas, Dios es malo, maldigas a Dios. Esa es la gran victoria de Satanás, a la que no podemos ceder, a la que María nos suplica que no cedamos.
Cada vez, por el contrario, que alabamos a Dios, que bendecimos a Dios, vencemos al mal. Fijaros, cuando hay una enfermedad no se nos susurra, o solo los muy avanzados en el trato con Dios, se les ocurre dar gracias a Dios por todos los años que sí he estado sano. Cuando se me muere un familiar, no se me ocurre dar gracias a Dios por todos los familiares que siguen vivos a mi lado. No se me ocurre dar gracias a Dios por toda la bondad que se manifiesta en todas direcciones en mi vida, sino solo en aquello que me podría hacer dudar de su bondad y que no podemos permitir que nos haga dudar. Si se muere un ser querido, en vez de rebelarnos, por Dios, confiemos en Él, confiemos en que era lo mejor para Él y los que nos quedamos aquí, porque decir lo contrario es afirmar que Dios es malo y no podemos. Es la herejía más grave de la existencia humana desde el día en que nos creó hasta el día de hoy. Dentro de este punto 2 hago un salto desde el Génesis hasta otro libro muy importante del Antiguo Testamento, el libro de Job, porque se escenifica esto mismo que estoy explicando. Job es el hombre más bueno del planeta, lo dice el libro de Job. Job es un personaje seguramente no histórico, donde se ha querido volcar un personaje paradigmático que represente a todos los hombres buenos del planeta, para que todos los que quieren ser buenos o justos se vean en él reflejados. Bien, el libro de Job va moviendo la cámara primero hacia donde se encuentra Job y luego hacia el cielo. Después de presentarnos a Job como un hombre buenísimo, que hacía limosnas todos los días, que hacía sacrificios por sus hijos, bueno, era un modelo de virtud, de bondad y de todo. Y como consecuencia de eso, Dios le había bendecido con 10 hijos, con muchísimas riquezas. Y entonces la cámara en el libro cambia y nos presenta el cielo. Y presenta a Dios, que está orgullosísimo de Job, contentísimo con Job. No hay otro igual que él. Y entonces de repente pasa por ahí Satán. Y Dios le llama. ¿Te has fijado en Job? ¿Te has fijado? Es como si le viniese a decir, tú que intentas siempre que los hombres sean malos, ¿te has fijado que hay uno que sí que es bueno? Buenísimo. Mi siervo Job, ¿has visto? Y entonces Dios como que se enorgullece de que al menos hay un humano que le ha salido bien, que responde con fidelidad a su amor. Respuesta de Satán. ¿Cómo no va a ser bueno si no haces más que bendecirle con regalos, con familia, con salud y riquezas? Job, dice Satán, en realidad no es bueno. No te ama por ti mismo. Su amor es interesado, su amor es falso. Es bueno por interés, porque tú le bendices con riquezas. Pero quítale los bienes con que le has bendecido y yo te demostraré, dice Satán, de que Job en realidad no es bueno y no te ama a ti por ti mismo. Y entonces Dios hace un acto de fe en la bondad de Job y también en la tuya cada vez que te pasa algo parecido a lo de Job. Y entonces le da permiso a Satán para demostrarle a Satán que Job es bueno de verdad. Y al día siguiente está Job paseando y llega uno a anunciarle que han muerto todos sus camellos, otro viene a anunciarle que han robado a todos sus bueyes, otro viene a anunciarle que un fuego ha quemado todos sus terrenos y otro a decir que todos sus hijos han muerto porque un terremoto ha sepultado la casa en la que estaban. Y en un instante Job lo pierde todo. Sus hijos, sus bienes, sus tierras, sus ganados, todo. Job se conmociona, se rasga las vestiduras, se tira al suelo y grita. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ojo,
bendito. Es decir, el nombre del Señor es bueno. No entiende lo que le ha pasado, no entiende su sufrimiento, se ha quedado sin nada, pero sigue bendiciendo a Dios. Y al hacer eso aplasta a Satanás, vence a Satanás, que lo único que deseaba es que Job maldijese a Dios, dijese Dios es malo. Y entonces cambia la escena, vuelve a presentarnos el cielo, y Dios le dice a Satanás, ¿has visto cómo a pesar de todo lo que le has hecho a Job, él no me ha maldecido, sino que me ama de verdad? Porque aquí lo que está en juego es si Dios es alguien digno de ser amado por sí mismo o no, o si Dios, para que le amemos, necesita estar dándonos continuamente regalitos y bendiciones y prosperidad. ¿Hay alguien que le ame solo por el hecho de que sea Dios? ¿Merece Dios ser amado solo por su bondad? ¿O tiene que estar continuamente dándonos cosas? Job demuestra que no. Y así se lo hace saber a Satán, que lo único que desea es frustrar el plan de Dios y decirle a Dios, mira, nadie te ama por ti mismo, eres un fracasado, eres un iluso, tu amor no vale para nada, tu bondad es absurda. Y entonces le dice, claro, como has mantenido su salud, Job no te ha maldecido, porque el hombre con tal de mantener su salud hace lo que sea, pero quítasela y verás cómo te maldice en su cara. No le basta con una vez, sino con dos. Cuando uno lee el libro, está pensando por dentro, por favor, que le mande a la porra a Satán y que no le haga sufrir más al pobre Job, que ya ha demostrado lo bueno que es. Sin embargo, Dios hace un ulterior acto de confianza en la bondad de su criatura, en tu bondad cada vez que te sucede una desgracia. Y dice, te lo permito, me fío de Job, me fío de ti. Y entonces va Satán y al día siguiente le llega la más terrible de las enfermedades al pobre Job, una llaga maligna, apestosa, supurenta, maloliente, que va de la punta del pie a la punta de la cabeza. Es horrible, no puede ni dormir, se sienta en la basura. Y entonces llega su mujer como si fuese una segunda Eva, como si le diese voz a la serpiente y le dice, pero Job, ¿todavía te mantienes en tu justicia, en ser bueno? ¿No ves lo que te ha pasado? Y le dice la mujer, maldice a Dios y muerte. Es como si Satán hablase a través de ella diciendo, pero maldícele de una vez, di que Dios es malo con todo lo que te ha hecho, dilo de una vez. Respuesta de Job. Hablas como una necia. Si recibimos de Dios los bienes, no vamos a recibir los males. Y dice el autor del libro, y no maldijo Job a Dios. Satán no vuelve a aparecer en todo el libro. Job lo ha destruido. Nosotros, cada vez que proclamamos la bondad de Dios, destruimos el mal. Cada vez que le decimos a Dios, te amo, confío en ti, eres bueno, destruimos el mal. Nos acercamos más a Dios, restauramos la naturaleza humana en la herida del pecado. Aunque no lo entendamos, no se nos pide que entendamos lo que nos pasa, no se nos pide que entendamos nada. Se nos pide que nos creamos que Dios es bueno siempre y en todo lugar, y que todo lo que sucede y permite es para nuestro bien, porque nos ama, aunque no lo entendamos. Si permite la tercerísima guerra mundial, si permite la mayor de las catástrofes, lo que sea, es por bondad, aunque no lo entendamos. Dios no es malo, pero ni un poco. Los llamados castigos de Dios, como todo en Dios, es regalo y expresión de su bondad, aunque no se entiendan. Sobre esto habla el libro de la sabiduría que ya he mencionado antes, pero unos capítulos más adelante. En el capítulo 11 comienza un excursus sobre la misericordia de Dios, donde explica
que todas las criaturas que existen, incluso los que para el pueblo eran considerados los peores de los hombres, los egipcios, porque se habían tenido esclavizados 430 años, dice, existen porque Dios les quiere, si no, no los habría creado. Y entonces empieza a hablar de las plagas de Egipto, que nosotros llamamos los castigos que reciben los egipcios en las plagas. Y el libro de Sabiduría explica que todas esas plagas o castigos son manifestación de la bondad de Dios para con los egipcios. ¿Por qué? Porque se las manda para que se conviertan. Dice, Dios les podía haber mandado unos monstruos terribles que les destruyesen en un instante, pero el objetivo de Dios no es destruir ni castigar al modo humano a los egipcios. Les ama como ama a todos, y entonces les manda unos castigos pequeñitos, un grupo de ranas, un grupo de mosquitines, un grupo de tábanos, un poco de granizo, porque va castigando poco a poco, con mesura y medida, para el bien de los egipcios, para que se conviertan y se salven, para que reconozcan que Él es el Dios verdadero y no los ídolos a los que ellos sirven y rinden culto, y así se salven. Todo lo que hace Dios es solo para que nos salvemos. En el Apocalipsis, cuando se hablan de una serie de que llaman castigos, que son siempre salvíficos, no hay castigo divino que no sea salvífico, que no sea para nuestro bien. Entonces describe ahí, pues, desgracias, ¿no? Dice, y Dios las mandaba para que los hombres se arrepintiesen y volviesen a Él. Es el objetivo. ¿Y los hombres qué hacían? Maldecían más a Dios por culpa de esos castigos, es decir, lo usan para lo contrario, para lo que Dios les da. Por eso, si alguno de los que me oye es contemporáneo de los acontecimientos del Apocalipsis en el futuro, que le diga a todo el mundo que eso no es un castigo de Dios, es una oportunidad de Dios para que se conviertan. Cualquier mal que se nos ofrece es una oportunidad de Dios, bien para mi propia conversión, bien para mi propia purificación, bien para que me una a la pasión de Cristo y le ayude a salvar al mundo, haciéndome corredentor con María, la corredentora, y trayendo salvación a este universo. Todo lo que Dios permite es para el bien. No me puedo alargar más con el excursus de la misericordia del libro de la sabiduría, que es precioso, ¿no? Porque además también dice que Dios en esos llamados castigos es muy pedagógico, porque utiliza lo mismo que nosotros usamos para pecar, lo usa para el castigo, para que caigamos en la cuenta de que eso es malo. El famoso dicho de Dios castiga sin piedra ni palo, pues tiene esta misma filosofía, como diciendo, Dios permite que tu pecado tenga consecuencias malas para que caigas en la cuenta de qué malo es el pecado y te apartes de él y así tengas vida. Tercer y último punto de mi charla muy breve. En el Nuevo Testamento se nos manifiesta la prueba definitiva de la bondad de Dios. La prueba de que Dios nos ama. La prueba de que Dios es infinitamente bueno es que siendo nosotros pecadores, nos entregó a su propio Hijo para nuestra salvación. Siendo nosotros pecadores, lo dice San Pablo, lo dice San Juan, lo dice a gritos en el Nuevo Testamento, lo dice el misterio pascual, que es el centro de nuestra fe. ¿Cómo no va a ser infinitamente bueno un Dios que se entrega por nosotros, que nos da a su Hijo lo que más ama, que se sacrifica en la peor de las muertes, por ti y por mí para salvarnos? ¿Cómo no vamos a ir corriendo a entrar en diálogo y en intimidad con este Dios, que solo es bondad? ¿Cómo no vamos a hacer caso a la Virgen? Hijos, permitid que Dios os hable a vuestro corazón. Permitid que os hable. No os va a regañar, no os va a echar la bronca, no os va a nada de eso, no tengáis miedo. Solo va a hablaros de lo mucho que os ama.
de cómo ha soñado con vosotros desde antes de la creación del mundo. Lleva milenios y milenios soñando con que tú existas para poder relacionarse contigo, para poderte amar y que recibas su amor. Por eso, permítele que entre en diálogo contigo. Permítele que le hable a tu corazón porque tu corazón lo necesita, lo anhela y ha sido creado para eso, para ese diálogo con tu Padre, el que más te ama. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre. Pues entonces pasaríamos a las preguntas que nos han dejado por el YouTube. Muy bien. A ver si han dejado alguna, porque quién sabe. A lo mejor lo he explicado muy bien y lo ha quedado todo muy claro. Y no hay dificultades. Mira, una de las preguntas que nos comentan, Padre, es bueno, que dentro de todo esto, la razón, ¿qué papel juega, no? Porque muchas veces puede constatar como una dificultad como para entender que, pues eso, ¿no? Que Dios es bueno, que Dios es nuestro Padre. Muy bien, pues la razón es nuestra principal aliada, porque dudar de la bondad de Dios es el acto más irracional que existe, más contrario a la razón y más contrario a lo que ven nuestros ojos. Lo que decíamos antes, Satanás nos tiene envenenados y tiene turbada, envenenados porque intenta, volvamos a Génesis 3, y pongamos en una balanza cuántas razones tenían Adán y Eva para fiarse de Dios y cuántas tenían para fiarse de la mentira de la serpiente. De la mentira de la serpiente no tienen ninguna razón, la serpiente no ha hecho nada, ni ha dado ningún argumento a favor de que Dios sea un mentiroso. Sin embargo, a favor de Dios tenemos todas las razones del mundo, las que ya enumeré antes, ¿no? Nos lo ha dado todo. Entonces, en el mundo, hoy día, a ver, ¿por qué existo? Yo no me he dado a mí la existencia, mis padres tampoco, mis padres han colaborado. Mis padres, una de las gran sorpresas de los que son padres es cuando tienen de repente en brazos a su bebé y se caen en la cuenta de que yo no soy la causa suficiente de este nuevo bebé. O sea, ha aparecido en mí, yo he colaborado, pero es una vida humana nueva, con su libertad, que luego reaccionará y, o sea, la propia existencia. O sea, es un don de Dios. El universo maravilloso es un don de Dios. Si tengo una enfermedad, pues la enfermedad, imaginemos, ¿no? Una enfermedad en la que me tienen que amputar los dos brazos. Pues a lo mejor no lo entiendo, pero ¿por qué no doy gracias por los dos pulmones que sí tengo, por el corazón que sí tengo, por las piernas que sí tengo, porque no tengo cáncer ni otra serie de cosas? Y si lo tengo, pues digamos con Job, si recibí de Dios los bienes, ¿por qué no voy a recibir los males? Cada día puede que reciba lo que yo considero, porque luego, claro, es que si yo lo considero un mal, ya me estoy no fiando de Dios. Vamos, la razón, a poco bien que la usemos, nos guiará para descubrir la infinidad de bienes que sí tengo en mi vida. La infinidad de personas que me han ayudado a lo largo de mi vida, que me han querido, aunque sea un poquito. Y luego, lo que decía al final de la charla, la prueba por la que veo que Dios me ama, y aunque no tuviese nada de salud, aunque no hubiese nadie que me amase en este mundo, aunque no tuviese nada de nada, Cristo ha dado la vida por mí. El Padre ha entregado a su Hijo por mí, para darme la vida eterna. Solo eso hace que la balanza caiga inexorablemente del lado de Dios, del lado de la razón humana, que me haga caer en la cuenta, si Dios ha hecho eso por mí, es porque me ama. Si deduzco otra cosa, estoy usando terriblemente mal mi razón. ¿Más preguntas? Muy bien. También, Padre, nos han dejado otra pregunta, ¿no? Que nos hace reflexionar, bueno, que muchas veces, pues como que a ver cómo lo explico.
bueno, acerca pues como el propio Job, ¿no? De, pues, el problema, las enfermedades y todo esto, ¿no? Que muchas veces pues, nosotros lo entendemos como males, ¿no? Y que pues realmente cómo hacer o tratar de luchar, digamos, para entender eso como un regalo de Dios, a pesar de que no lo entendamos, o si hay como, no sé, alguna serie de tips o de pasos que a lo mejor nos pueden ayudar mejor pues en vez de dar como gatillazo a la pasión de, no, pues ahora me enfado como un niño pequeño, ¿no? Pues como tratar, digamos, de darle la vuelta a la tortilla en este aspecto. Bueno, hay varias pautas. La primera, reconocer que yo soy Dios, que yo no soy Dios y por lo tanto que no estoy llamado a comprenderlo todo, ni puedo comprenderlo todo porque no soy Dios. Segundo, lo más importante, a lo que sí estoy llamado es a confiar en Dios. Un acto de confianza es la única respuesta y tengo razones para fiarme. No entenderé mi enfermedad, pero tengo que hacer un acto de confianza en que Dios es bueno, porque lo es. Y por lo tanto, esto lo quiere para un bien. Tengo que pedir la luz del Espíritu Santo para que, si Él quiere, sepa qué bien quiere Él sacar de Él, pero un acto de confianza y repetir la jaculatoria: Jesús, en ti confío, en ti confío. Por lo tanto, sé que esto será para mi bien. Y tercero, como hacemos con todo, ofrecerle a Dios esa enfermedad o esa circunstancia adversa, sea la que sea, ponerla en sus manos, decir: Señor, yo no la entiendo, porque no soy Dios, si la entendiese lo entendería todo, pero no soy Dios. Ahora me fío de ti, y porque me fío de ti, cojo esta situación, esta enfermedad, esto que me está haciendo sufrir, y lo pongo en tus manos. Lo pongo en manos de María. Y sé que tú harás con esto maravillas, porque si no, no lo habrías permitido en mi vida. Si lo has permitido es porque es lo mejor de todo lo que podía pasar. Y relacionado con esto, también está cómo ejercitamos la virtud para ser perseverantes y no creernos lo que nos está susurrando el demonio. Pues muchos modos, ¿no? El primero, el que nos invita María, entrar en diálogo con Dios nuestro Padre. Cuanto más le conozcamos, más entraremos en su misterio de amor, de su bondad. Cuanto más nos creamos que Él es infinitamente bueno, menos poder tendrá el veneno de la serpiente. Y hay que atacar las mentiras de la serpiente con la verdad contraria. Cuando él acusa a Dios de ser malo por lo que eso, pues como he hecho yo antes, ¿no? Decir, presentarle todas las razones por las que sí es bueno, ¿no? Tiene una enfermedad y te quedas ciego. Pero mira, pero me mantiene, no me ha hecho sordo, ni me ha hecho... O sea, contraatacar a las mentiras con otras verdades y decir, y sacando todos los motivos que tengo para alabar a Dios. Luego, alabarle, de hecho, ¿no? Algo muy bueno en la renovación carismática es que ha enseñado a los cristianos a alabar a Dios por el hecho de ser Dios. Eso ya cura el 99% de los males. Alabar a Dios sin más. Repetir jaculatorias, ¿no? Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres bueno. Repetirlo hasta la saciedad, hasta que se empapen todas las células de nuestro cuerpo. Dios es bueno. Repetírnoslo una y otra vez. Luego, pues acudir a la Santa Eucaristía, que es la mejor de las medicinas, porque ahí Dios nos pone cara a cara con el acontecimiento de su bondad, que es: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se entrega por ti, porque te amo, y mi sangre que se derrama por ti. Entonces, continuamente celebrar el acontecimiento de nuestra salvación, de su bondad, relativiza todos los demás males y los orienta y nos permite poner también nuestros males sobre el altar. Luego, además, comulgar. Comulgar destruye en nosotros el mal y el pecado y la tentación y nos fortalece para seguir caminando. En el fondo, pues las 5 piedritas que nos enseña María en sus mensajes es lo más eficaz para vencer todas las tentaciones y vencer pues esas mentiras que el enemigo nos susurra cotidianamente.
Y bueno, también relacionado como un poco con lo primero que decía, pues cómo podemos mejorar nuestra relación con Dios, cómo podremos tenerlo más en cuenta a Dios Padre. Pues pasando mucho tiempo con Él, en diálogo, haciendo oración contemplativa, ¿no? Primero, mm, recordando que es buenísimo, buenísimo, que está deseando relacionarse con nosotros. Y luego, pues, imaginarnos, ¿no? Un Padre infinitamente bueno que nos abraza, que nos, introduciéndonos en una oración contemplativa de simplemente estar con Él y escucharle, o sea, imaginar que Él nos dice continuamente, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado, yo soy tu Padre que te ama, y así como una especie de disco rayado que no para de decir lo mismo, ¿no? Y bueno, es uno de tantos modos, no sé qué se me ocurre ahora, pero sí, abandonarse en su bondad, como si fuese un océano inmenso de amor, ¿no? Y, y ya, y dejarle que sea Dios, y dejarle que sea el dueño de mi vida. Y porque cuando me creo que Dios es bueno de verdad, entonces le doy el timón de mi vida y dejo que Él me lleve por donde sea. Aunque aparentemente no me guste por donde, pero digo, no, no, me fío de ti, toma tú el timón. Pues muchas gracias. Entonces, haré como un pequeño resumen por si alguien no se pudo unir desde el comienzo de la charla, pues que le quede como alguna idea. Entonces, son como unos puntos claves de nuestra charla de hoy. Lo primero es que esperamos que esta charla haya servido para lo que decía el padre, que borremos de nosotros cualquier imagen negativa que no sea real, cualquier imagen falsa de Dios. Que Dios es nuestro Padre, que Dios no quiere que nadie se pierda, que Dios es infinito amor, un amor que nosotros ni siquiera alcanzamos a imaginar que tanto puede amar Dios, que es bondad, que es perdón, o sea, que nosotros estamos llamados a pedirle perdón para que Él nos perdone, o sea, Él nos está esperando, que los castigos realmente no son cosas malas, no son males para nosotros, son cosas buenas, o sea, por así decir, un castigo, ¿no? Son cosas que Dios ha permitido para nuestra salvación y siempre debemos pensar eso, o sea, que Dios en su infinita bondad no nos hace el mal, no querrá el mal para nosotros, siempre tiene un propósito mejor y que Él sabe por qué pasa esto en nuestra vida y que nos debemos fiar de Él. No olvidar a Job, grande en la Biblia, a ver cómo la Biblia realmente nos sirve para entender un poco más de Dios, cómo en la Biblia pues está todo, ¿no? Y cómo nosotros podemos ser ese Job, cómo estamos llamados a confiar plenamente en el Señor, a no maldecir, a siempre bendecir, a siempre dar gracias, a siempre fiarnos en el Señor, pase lo que pase, ser perseverantes. Y pues que si eso no basta, si nada de esto nos ha funcionado, pues que no olvidar que Dios dio a su Hijo amado, o sea, lo más precioso que tenía su Hijo, lo dio por amor a nosotros. Y que esa es la prueba más grande de amor que nos puede ofrecer. Fiarnos siempre de la Virgen, que la Virgen siempre nos guiará, siempre nos ayudará a que podamos conocer un poco más a Dios, a fiarnos de Él. Y no sé si algo más por agregar. Un perfecto resumen, Diana. Muy Vale. bien. Un 10. Entonces, esperamos que a todos les haya agradado este ciclo de charlas, como le dijo el padre, pues tenía como fin que pudiéramos entender un poco el mensaje de la Virgen del 25 de marzo cuando nos decía, permitid que Dios hable en vuestro corazón y que realmente conociéramos un poco más quién es a quien vamos a permitir que hable en nuestro corazón, ¿no? No es Satanás el que tiene que hablar en nuestro corazón, es Dios Padre, el amor, la bondad. Y a eso es a lo que nos invita la Virgen. Y que con todo este ciclo de charlas que llevamos haciendo los viernes, pues que cada uno de nosotros ponga más en cultivo esa virtud y podamos llenarnos de fe y de amor y pedir Espíritu Santo para que cada vez crezcamos
en la relación con Dios Padre y que nos fiemos de su amor, nos fiemos de Él. Antes de terminar y de pedirle la bendición final, pues recordarles que mañana hay 2 eventos muy especiales. El primero, bueno, es la charla que tiene el padre Inocencio Llamas a las 19:30. Es la charla sobre la nueva era, un invento del diablo. Y además en sintonía pues con Fundación Centro Medjugorje y pues Medjugorje, Santuario de Medjugorje, pues mañana comienza el Festival de Jóvenes. Pues os invitamos a que va a ser un festival que no va a ser como todos los años. Este es un cambio en el programa debido a las circunstancias del momento. Es un programa que se ha adecuado para que todos pues, puedan seguirlo desde los diferentes medios de comunicación. Por tanto, también es un programa que es reducido, pero que comienza a las 16:45. Empezarán hablando un poco del festival, explicando algo del festival cada día. A las 5 de la tarde habrá testimonio y luego catequesis. Y luego en adelante será el programa de cada día, con Eucaristías todos los días, Eucaristías del festival. Estará pues la orquesta del festival, no en pleno como cada año, porque muchos pues no podrán asistir, pero pues habrán muchos locales cantando que son expertos en música, así que pues vale la pena que os unáis. Es del 1 al 5, bueno, el 6 termina con la misa en el Krisebach. Y bueno, todo esto se transmitirá por Fundación Centro Medjugorje, por el link que los conecta al santuario de señal en vivo. Y si no estáis en alguno de los grupos de WhatsApp de Fundación Centro Medjugorje, de Fundación Amor de Dios, pues os invitamos a que os unáis. Los links también los encontraréis en la página web, si no los tenéis, para que os unáis y podáis conocer un poco más el programa. Y bueno, no siendo más, las actividades de los viernes, por ahora salimos a descanso. El calor ya empieza en forma, así que saldremos a descanso unos días y luego esperamos que Dios nos vuelva a traer llenos de más temas y con más sacerdotes. Padre, nos regala su bendición, por favor. ¿Cómo no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor os bendiga y os proteja, ilumine su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. El Señor fije en vosotros sus ojos y os conceda la paz y la vida eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre corredentora, mediadora y abogada. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre, y esperamos vernos nuevamente. Gracias a vosotros. So